Aquel viernes por la noche, después de un largo día de trabajo y de un menú preparado con más dedicación que energía, Mary Ann sintió algo distinto en el ambiente de su propia casa. La cocina, con su encimera de cuarzo blanco y el olor a verduras asadas que aún flotaba en el aire, parecía más un escenario que un hogar. Durante horas había mezclado recetas, organizado la mesa y sonreído frente a sus suegros, como siempre hacía, aún sabiendo que Verónica examinaría cada plato como si fuese una inspectora buscando un fallo. Pero esa noche, mientras retiraba los restos de la sobremesa, Mary Ann se dio cuenta de que el cansancio que llevaba encima ya no era solo físico. Había algo más profundo, algo que venía acumulando durante años sin perceber. Y aunque no imaginaba que aquel sería el día que cambiaría su vida, su cuerpo ya intuía que algo estaba a punto de quebrarse de un modo silencioso y definitivo. Cuando la puerta se cerró detrás de los padres de Leonard, el silencio que quedó en la sala fue tan denso que parecía llenar cada rincón. Mary Ann se quedó de pie por un instante, con un paño en la mano y el cuello tenso, mientras Leonard permanecía quieto en medio del salón, mirando como quien tiene un discurso ensayado. No hubo preliminares, ni un gracias por el esfuerzo, ni una oferta de ayuda para recoger la mesa. Solo el anuncio frío, casi calculado, de que a partir del próximo pago tendrían presupuestos separados y que su vida cómoda a costa de él había terminado. La frase cayó como un golpe seco, no por su contenido, sino por el descaro de ser pronunciada dentro de una casa financiada en su mayoría por la herencia de la abuela de ella. En ese momento, Mary Ann no lloró, no gritó, no discutió. Sintió, en cambio, una calma extraña, una lucidez que solo aparece cuando uno finalmente ve la verdad sin filtros. Esa calma repentina no venía de resignación, sino de una comprensión que Mary Ann había evitado durante años. Ella llevaba sosteniendo ese hogar sola, tanto emocional como prácticamente. Mientras Leonard hablaba, justificando su decisión con ese tono de superioridad que usaba cuando quería sentirse importante, Mary Ann repasaba mentalmente cada madrugada, trabajando en su tablet, cada factura que ella misma administraba, cada comida preparada para mantener una apariencia de familia perfecta. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía todo. Esa casa, con sus electrodomésticos de acero inoxidable y su cocina de revista, no era un regalo de nadie, más que de la mujer que siempre quiso verla libre, Grandma Teresa. Recordar eso, justo en ese instante, le dio una certeza nueva. Leonard no estaba rompiendo nada. Él estaba, sin darse cuenta, abriendo la puerta que Mary Ann necesitaba para salir de un lugar en el que hacía años ya no cabía. Cuando Leonard se fue a dormir, convencido de haber impuesto una especie de orden, Mary Ann se sentó en la mesa de la cocina con su tablet, ese que él siempre mencionaba con desprecio como «tu juguetito de dibujar». Esa noche, sin embargo, no lo usó para trabajar en un cliente, sino para poner números a algo que nunca había cuantificado, su propio valor en esa casa. Buscó tarifas de chefs privados en Nueva York, calculó cuánto cuesta una gobernanta por hora, revisó precios de servicios de organización doméstica y administración del hogar. Después, añadió el tiempo invertido en cada comida dominical, en cada recepción para los suegros, en cada limpieza profunda, después de horas en el fogón. Cuando terminó, la suma en la pantalla parecía casi absurda, no porque fuese exagerada, sino porque era real. Por primera vez, Mary Ann vio su trabajo invisible convertido en cifras, y esa conversión la dejó más despierta que cualquier café fuerte. A la mañana siguiente, el sábado amaneció con una luz fría entrando por la ventana. Pero Mary Ann no sintió el peso habitual de los fines de semana. No había comprado ingredientes para un gran desayuno, ni había dejado la mesa lista la noche anterior, y aún. Así se movió por la cocina con una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba.
En vez de preparar café para ambos, hizo solo el suyo, un grano especial que siempre guardaba para ocasiones puntuales, y desayunó en silencio, mirando cómo la espuma se formaba lentamente en la taza. Después fue al supermercado y, por primera vez en mucho tiempo, compró solo lo que ella realmente quería: salmón fresco, yogur griego, frutas caras que normalmente descartaba para no exagerar con el presupuesto. Al llegar a casa, etiquetó cada producto con su nombre. No era un gesto infantil. Era una forma tangible de marcar la separación que Leonard había pedido. Ese simple acto, el de poner su nombre en los alimentos, no cambió la dinámica de la casa, pero sí cambió algo profundo en Mary Ann. A cada comentario sarcástico que Leonard lanzaba sobre lo innecesario del salmón o lo pretencioso del café, ella registraba mentalmente otra prueba de cuánto tiempo había soportado humillaciones disfrazadas de broma. Y en medio de esa observación, una idea comenzó a tomar forma. Si él quería cuentas separadas, ella también separaría responsabilidades. No más menú de domingo sin paga, no más chef personal gratuita, no más ama de casa por defecto. Cada plato servido, cada hora en la cocina, cada compra y cada limpieza tendría un valor, igual que cualquier servicio profesional en Nueva York. Y aunque no dijo nada en voz alta, Mary Ann sabía que el domingo sería el día en que esa nueva lógica empezaría a aplicarse. El domingo comenzó con un silencio distinto, casi tenso, porque Leonard ya estaba inquieto desde temprano. Estaba acostumbrado a que la casa oliera a asado antes del mediodía, a que Mary Ann se moviera de un lado al otro preparando bandejas, sazonando carnes, organizando la mesa para recibir a sus padres como si fuese un ritual obligatorio. Pero esa mañana encontró la cocina impecablemente limpia y el fogón frío, sin ningún indicio de preparación. Mary Ann estaba sentada en el sofá, revisando su tablet como cualquier persona que trabaja incluso los fines de semana, y ese simple gesto descolocó a Leonard. Él preguntó con ese tono de indignación disfrazado de sorpresa por qué no había comenzado el almuerzo, y Mary Ann, con la misma serenidad con la que había etiquetado sus compras, le recordó que ahora todo se manejaba por presupuestos separados, tal como él había decidido. El comentario no solo irritó a Leonard, sino que lo dejó visiblemente nervioso. Sabía que sus padres llegarían en poco más de una hora, y la idea de recibirlos sin el habitual despliegue culinario de Mary Ann le causaba una mezcla de vergüenza y pánico. Intentó recuperar el control, sugiriendo primero, ordenando después, hasta llegar al punto de decir que ella estaba exagerando. Pero Mary Ann no se movió del sofá. No levantó la voz, no discutió, no cedió. Simplemente se mantuvo firme en la decisión que él mismo había impuesto. A medida que el reloj avanzaba y la cocina seguía sin señales de actividad, Leonard empezó a hacer llamadas desesperadas, incluso mintiendo a su madre que había planeado algo más sencillo para variar. Pero ni eso cambió la realidad. Ese domingo no sería como los demás. Cuando los padres de Leonard llegaron, el ambiente cambió de inmediato. Verónica, acostumbrada a entrar directo a la cocina como si fuese la dueña de la casa, se adelantó con paso decidido, esperando ver ollas burbujeando y el aroma de un asado en pleno proceso. Pero al abrir la puerta, lo que encontró fue una cocina impecable, el fogón completamente frío y una nevera llena de productos etiquetados con el nombre de Mary Ann. Esa imagen, tan opuesta a lo que ella consideraba el deber de una buena esposa, le provocó un gesto de confusión que rápidamente se transformó en indignación. Preguntó en voz alta qué estaba pasando, con ese tono que no pedía explicaciones, sino culpables. Leonard intentó intervenir, balbuceando excusas, pero Mary Ann se adelantó con una calma que desconcertó a todos. Mary Ann les explicó, con la serenidad de alguien que finalmente ha entendido su propio valor,
que a partir de la decisión de Leonard de separar los presupuestos, todos los servicios que antes hacía por obligación ahora tenían un costo, y para evitar confusiones, añadió, había preparado un documento detallado. Sacó su tablet y mostró lo que había llamado Invoice, Sunday Lunch Services, una factura completa con horas estimadas, planificación de menú, compras, preparación, servicio y limpieza. Verónica dio un grito que resonó en toda la casa, no solo por la factura en sí, sino porque por primera vez alguien en esa cocina había puesto un límite claro a las exigencias que ella había naturalizado durante años. El suegro, en cambio, guardó silencio, observando todo como un hombre de negocios que sabe reconocer números cuando los ve. Leonard intentó arrebatar el tablet de las manos de Mary Ann, como si borrar la pantalla pudiera revertir la situación. Pero ella dio un paso atrás, y sin levantar la voz, le recordó que esos números no eran inventos. Eran tarifas reales de servicios que durante años ella había ofrecido sin reconocimiento ni compensación. Verónica intervino con su acusación habitual de que Mary Ann era desagradecida y que aquella casa existía gracias al esfuerzo de su hijo. Fue entonces cuando Mary Ann, aún con una calma que contrastaba con el caos emocional de los demás, expuso la verdad que siempre había estado en los documentos, aunque nadie quisiera verla. El 80% del pago inicial de la casa provenía de la herencia de su abuela, dinero transferido legalmente y registrado. El 20% restante era de Leonard, y la mayoría de la manutención mensual provenía de los ingresos que Mary Ann generaba como diseñadora. El silencio que siguió fue distinto al de otras discusiones familiares. Era un silencio pesado, incómodo, que dejaba claro que la narrativa construida por Leonard y sus padres se había derrumbado, sin posibilidad de arreglo. El suegro, con la mirada fija en la factura y después en Mary Ann, asintió apenas, como reconociendo que, en términos de activos y participación, ella era la accionista mayoritaria de la casa en la que todos se comportaban como si fuese territorio exclusivo de su hijo. Verónica, sin argumentos, solo pudo repetir su incredulidad, mientras Leonard parecía perder el equilibrio emocional que usaba para controlar las situaciones. En esa mezcla de tensiones, Mary Ann entendió que ese era el punto de inflexión. No estaba solo defendiendo su trabajo, sino reclamando una verdad económica, emocional y moral que siempre había sido suya. Fue entonces cuando Mary Ann decidió dirigirse directamente al suegro, el único en la habitación que aún mantenía cierta compostura. Le explicó, con términos simples pero precisos, cómo la casa debía entenderse como un activo mayoritariamente financiado por ella, y cómo los años de trabajo doméstico no remunerado equivalían a un aporte que nadie había tenido la honestidad de reconocer. Él la escuchó sin interrumpirla, evaluando cada palabra como si fuera una presentación financiera. Leonard, por el contrario, no sabía dónde poner las manos ni cómo recomponer la autoridad que creía tener. La escena, aunque tensa, no tenía nada de teatral. Era la vida real enfrentando la verdad real, y por primera vez Mary Ann tenía el control completo en un espacio donde siempre le habían quitado voz. En medio de esa tensión, Mary Ann sintió algo parecido a una liberación extraña, como si finalmente pudiera respirar sin pedir permiso. Y si tú, que estás leyendo o escuchando esta historia, alguna vez has sentido que cargabas una casa entera sin que nadie lo reconociera, este es un buen momento para dejar un comentario contando desde dónde nos estás acompañando. Porque lo que estaba pasando allí, en esa cocina fría y silenciosa, es algo que muchas personas viven sin atreverse a nombrarlo. Mientras Verónica salía de la casa, indignada, y el suegro simplemente decía, «¡Vamos!», Mary Ann se quedó mirando el espacio vacío, entendiendo que ese momento no era un colapso familiar,
Era el principio de su independencia emocional y económica. Cuando la puerta se cerró detrás de los padres de Leonard, la casa quedó en un silencio casi absoluto, pero esta vez no era un silencio que pesaba. Era uno que aclaraba. Leonard, desorientado, comenzó a decir que todo se había salido de control, que su madre había malinterpretado la intención y que Marianne estaba exagerando. Pero cada palabra suya sonaba hueca, como si ni él mismo creyera en lo que decía. Marianne, sin embargo, no estaba interesada en alargar una discusión que llevaba años repitiéndose bajo distintas formas. Le dijo, sin temblor en la voz, que a partir de ese momento todo lo relacionado con la casa, los gastos y las responsabilidades se manejaría por escrito, porque ya no confiaba en acuerdos implícitos. Leonard quedó paralizado ante esa frase. No estaba acostumbrado a que Marianne pusiera límites tan concretos. Esa misma tarde, Marianne imprimió documentos, revisó correos antiguos y organizó carpetas con una precisión que sorprendió incluso a ella misma. Sacó copias de la escritura de la casa, comprobantes de la transferencia de la herencia, facturas de remodelaciones y presupuestos que habían sido pagados con su propio trabajo de diseño. No era una estrategia impulsiva. Era la forma más honesta que tenía de dejar todo claro y evitar que la historia se reescribiera después. Cuando Leonard la vio sentada en la mesa del comedor, rodeada de papeles, sintió que estaba perdiendo un territorio que creyó suyo por derecho natural. Pero Marianne no estaba quitándole nada. Estaba recuperando lo que siempre le perteneció. Preparó un sobre con toda la documentación y lo colocó dentro de su bolso, sabiendo que el siguiente paso debía ser tomado fuera de esa casa. El lunes por la mañana, Marianne se reunió con una abogada especializada en bienes, matrimoniales y divorcios, una mujer directa que no necesitó más de 10 minutos para entender la situación. Mientras revisaba los documentos, la abogada asintió varias veces, como quien confirma una sospecha. Marianne había sostenido económicamente y operativamente una vida que nunca fue reconocida. Le explicó los caminos posibles, los escenarios legales y las ventajas de tener pruebas tan claras del aporte financiero y del trabajo acumulado durante años. Marianne escuchaba todo con una mezcla de alivio y agotamiento. No era fácil aceptar que llegaba a un despacho jurídico no por deseo, sino porque el respeto dentro de su hogar se había evaporado hacía tiempo. Esa tarde, Marianne citó a Leonard en una cafetería neutral, un lugar lo bastante público para evitar escenas, pero lo bastante tranquilo para que él no pudiera fingir que no entendía lo que estaba en juego. Cuando Leonard llegó y vio el sobre frente a ella, su rostro cambió de inmediato. Al abrirlo y leer las cifras, los porcentajes y los comprobantes, el gesto arrogante que siempre llevaba puesto se desmoronó. Murmuró que no sabía, que pensaba que las cosas eran diferentes, que Marianne estaba llevándolo demasiado lejos. Pero ella, con una serenidad que venía de días de claridad absoluta, le respondió que esto no era un castigo ni una venganza. Era la consecuencia natural de su propia decisión de separar vidas, gastos y responsabilidades. Por primera vez, Leonard entendió que no podía sostener solo el nivel de vida que había presumido durante años. Al ver la magnitud real de los números, Leonard entró en una fase de súplica que Marianne no esperaba. Prometió cambiar, poner límites a su madre, reconocer el trabajo de ella y recomenzar desde cero. Pero esas palabras llegaban demasiado tarde. Durante años, Marianne había escuchado promesas parecidas, todas destinadas a mantener la misma estructura desigual que la consumía en silencio. En esa cafetería, con el sonido de tazas y murmullos alrededor, comprendió que ya no quedaba espacio para reconstruir algo que nunca fue justo. La abogada había sido clara.
Podían vender la casa o Leonard podía comprar la parte que le correspondía a ella, pero ninguna de esas opciones funcionaba sin enfrentar la verdad. Y Marianne sabía que él no tenía los medios para sostener lo que decía ser. La venta de la casa fue inevitable. El proceso avanzó rápido porque los números hablaban por sí solos, y Marianne no puso trabas. Aquella casa había perdido su significado mucho antes de que el cartel de "se vende" apareciera en la ventana. Una vez cerrada la operación, Leonard se mudó a un apartamento pequeño, uno que realmente podía pagar sin depender del trabajo silencioso de nadie más. Marianne, en cambio, tomó su parte del dinero y la transformó en algo más valioso que cualquier propiedad: estabilidad real. Encontró un loft luminoso en Soho, un espacio abierto donde la cocina ya no era un escenario de humillación, sino un lugar para disfrutar. Cuando ella quisiera, no cuando alguien lo exigiera. Al entrar por primera vez, sintió un alivio que no sabía que necesitaba tan intensamente. Con el cambio de casa, llegó también un cambio profesional. Marianne abrió el Marianne Carter Design Studio, un proyecto que había soñado durante años pero que siempre dejaba para después, porque su tiempo terminaba consumido por responsabilidades domésticas que nadie valoraba. En su nuevo loft, con luz natural entrando por las ventanas grandes y un escritorio que por fin era solo suyo, comenzó a recibir más encargos de los que podía aceptar. Su creatividad, antes atrapada entre horarios y obligaciones impuestas, empezó a fluir de una manera casi inesperada. Cada nuevo cliente, cada proyecto terminado, reforzaba la idea de que siempre había tenido talento, disciplina y visión. Lo que le faltaba no era capacidad, sino espacio para existir sin ser reducida a un rol que nunca eligió. Fue durante una de esas tardes de trabajo, mientras revisaba un diseño en su tablet, cuando Marianne se detuvo a pensar en todo lo que había pasado. No sintió rencor, ni nostalgia, ni ganas de volver atrás. Solo sintió paz. Y si tú has llegado hasta aquí con esta historia, tal vez quieras contar desde qué ciudad o país nos estás acompañando, porque muchas personas necesitan escuchar que poner límites también es una forma de cuidarse. Marianne entendió, con una claridad que nunca tuvo en aquella casa anterior, que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Había aprendido a poner precio, simbólico y real, a su tiempo, a su esfuerzo y a su dignidad, y esa fue la mayor liberación de todas. Con el paso de las semanas, Marianne notó algo curioso. La ausencia de Leonard no dejaba huecos, sino espacio. Espacio para respirar, para descansar, para tener un sábado sin obligaciones, para cocinar solo cuando quisiera y no cuando se esperaba de ella. Incluso la relación con la comida cambió. Ya no preparaba banquetes para impresionar a nadie, sino platos sencillos que realmente disfrutaba. A veces invitaba a un par de amigas al loft y ellas, al ver su nueva rutina, comentaban que parecía otra persona. Pero Marianne sabía que no se había convertido en alguien nuevo. Simplemente había vuelto a ser quien siempre fue antes de ser minimizada, corregida y drenada emocionalmente por una familia que la veía como recurso y no como individuo. Leonard, por su parte, intentó contactarla varias veces, enviando mensajes largos donde mezclaba disculpas con excusas, como si unas compensaran las otras. Marianne leyó cada uno con calma, pero no respondió. No porque quisiera castigarlo, sino porque no tenía nada más que decir. Había pasado demasiado tiempo justificándose, explicando, tratando de ser entendida. Ahora su silencio no era una pared, sino una decisión. Incluso supo, por conocidos en común, que a Leonard se le hacía difícil mantener su nueva vida sin el trabajo que ella aportaba invisiblemente. Pero esa información no le provocó alegría ni culpa.
Solo confirmaba lo que ella había intentado sostener durante años, que el matrimonio nunca fue una sociedad equilibrada, sino una estructura construida sobre el sacrificio constante de una sola parte. Con el estudio funcionando cada vez mejor, Mary-Ann descubrió un ritmo de vida que nunca había experimentado, uno que no giraba en torno a las necesidades de otros, sino en torno a sus propios planes y deseos. Empezó a asistir a exposiciones de diseño, algo que antes siempre posponía, porque los domingos los tenía secuestrados por los almuerzos familiares. Conoció colegas que admiraban su trabajo, no su capacidad de soportar cargas domésticas, y esa simple diferencia le devolvió una autoestima que llevaba años enterrada. Incluso pequeños detalles, como poder dejar platos sin lavar hasta la mañana siguiente sin miedo a un comentario sarcástico, se convirtieron en recordatorios de que su vida, finalmente, le pertenecía. A medida que su entorno cambiaba, también cambió la forma en que ella recordaba su antigua casa. Ya no la veía como un lugar bonito que se había vuelto tóxico, sino como un símbolo de una etapa que había terminado. La cocina perfecta, que antes era motivo de orgullo, ahora solo representaba un espacio donde había trabajado sin descanso para personas que nunca reconocieron su entrega. Y ese contraste hacía que su loft en Soho se sintiera aún más significativo. Allí, cada mueble, cada planta, cada taza de café tenía una intención que venía de ella misma. No había rastros de control, ni expectativas ajenas, ni voces corrigiendo cada movimiento. Era la primera vez en muchos años en que Mary-Ann habitaba un espacio emocional y físico construido realmente para ella. Con el tiempo, Mary-Ann dejó de pensar en Leonard y en sus padres como figuras centrales de su historia. No eran villanos ni sombras que la perseguían. Eran simplemente parte de un pasado que ya no tenía peso en su presente. Cuando, de vez en cuando, alguien mencionaba al antiguo matrimonio, ella no sentía rabia ni tristeza, solo una distancia sana. Había aprendido que no necesitaba desearles mal para seguir adelante. Bastaba con no permitirles ocupar espacio en su mente. Incluso se sorprendía al darse cuenta de que, más que dolor, lo que sentía ahora era una especie de compasión fría. Sabía que Leonard había construido su identidad sobre una idea de masculinidad y control, que no resistía la realidad, y que ese derrumbe no era culpa suya. Así, sin grandes gestos ni discursos dramáticos, Mary-Ann entendió cuál era la verdadera riqueza que había ganado. No era el dinero de la venta de la casa, ni los nuevos contratos, ni siquiera el loft hermoso en el que vivía. Era la libertad de decir no, la capacidad de poner límites y la certeza de que no tenía que cargar con una vida que otros esperaban de ella. Su historia no terminó en una victoria ruidosa, sino en una paz silenciosa, la de una mujer que dejó de ser invisible en su propio hogar y se convirtió en dueña absoluta de su tiempo, su trabajo y su dignidad. Y cada día, cuando encendía su tablet para comenzar un nuevo diseño, recordaba que ese mismo objeto, el que tantos despreciaron, fue la herramienta que la ayudó a recuperar su vida.